cómo nace el síndrome metabólico? Bueno, pues el síndrome metabólico nace precisamente con algo muy interesante. Estudiando la diabetes tipo 2, nos dimos cuenta, por ejemplo, que el paciente con diabetes tipo 2, digo, por ejemplo, cuando estaba en laboratorio, me llevé una sorpresa terrible cuando le mandé a hacer, bueno, cuando revisé la insulina de algunos pacientes con diabetes que estaban en el hospital y me llevé una terrible sorpresa, que esos pacientes tenían tanta insulina como una persona normal. Entonces, ¿por qué tenían alta la glucosa? Si la glucosa es precisamente ese medio de activación y de transportación de la glucosa al interior hacia el medio interno de la célula, ¿qué estaba pasando? Ah, bueno, pues vamos a ver precisamente algo muy interesante. El problema es que no es que hiciera falta insulina. El problema es que, lógicamente, si yo siempre le digo, si la insulina es así como una llave que permite la entrada de la glucosa al medio interno, el problema no es la llave, el problema es la chapa. O sea, el problema tenía que ver con los receptores y las alteraciones y los daños que había en los receptores, precisamente de esa insulina. ¿De acuerdo? Por eso es que muchas veces el tratamiento convencional, lejos de mejorar al paciente, pues al final terminaba perjudicándolo. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a entender que el problema no era la cantidad de insulina, entonces ¿por qué teníamos que estimular al páncreas para producir más insulina? ¿Me explico? Estos medicamentos como la tolbutamida, como la glibenclamida, ¿verdad? Medicamentos que sobreestimulan la producción precisamente de la insulina, bueno, pues es como si dejáramos la licuadora prendida todo el día. ¿Qué pasa? Bueno, pues que termina por quemarse. Exactamente es lo mismo que sucedía. Pacientes con diabetes tipo 2 no insulino dependientes, después de 5, de 6, de 7 años, la pastilla ya no le hacía. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahora sí de verdad las células beta se agotaban lo que llamamos su reserva funcional. Por eso es muy interesante. O sea, encontrábamos pacientes con poca insulina o con insulina nula, pero desarrollada a edades de 30, 40 años y con características de diabetes tipo 2. Entonces, si por un lado teníamos nula producción de insulina, ¿verdad? Eso es una característica de la diabetes tipo 1, pero por su desarrollo, ¿verdad? Tenía que ver con la diabetes tipo 2, por eso hablamos de una diabetes LADA. No, 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 no. No es que exista un tercer tipo de diabetes. Realmente este es un proceso a consecuencia, lógicamente, inclusive, de un trabajo mucho poco realizado. Por eso es que ahora muchos medicamentos que son sensibilizadores de membrana se me hacen muy interesantes. Aquí lo importante es entender qué es lo que está pasando en el cuerpo, qué está pasando a nivel celular. Una de las cosas más importantes, el criterio más importante para nosotros es cuando empezamos a estudiar el potencial de acción transmembrana, los trabajos precisamente a partir de los cuales nosotros venimos trabajando desde hace ya más de 25 años, a partir de los criterios que dicta el doctor Demetrio Sodi Payares en cardiología, y es que a final de cuentas el músculo cardíaco, ¿verdad? Y sus células se comportan exactamente igual que una célula musculoesquelética. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente? Primer cosa muy importante, vamos a analizar qué sucede de manera convencional y ahora vamos a entender por qué sus alteraciones nos dan como resultado los criterios que tenemos para el síndrome metabólico. Vamos a verlo, por favor. Vamos a ver que la parte central lo vamos a encontrar en la membrana celular, ¿verdad? Todavía hace aproximadamente unos 7, 8 años, esos últimos premios Nobel que se dieron hace 7, 8 años en consecutivo, precisamente fueron precisamente sobre trabajos de membrana celular. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya entendimos que es el organelo quizás más importante que tiene la célula, no solamente el núcleo, es más, anucleamos células y siguieron viviendo, lo cual no era indispensable entonces para la vida, pero donde se encontraba precisamente en la parte central, el cerebro de la célula, pues iba a ser precisamente la membrana celular. Esta membrana celular, que está constituida precisamente por una capa doble lipídica, no lo perdamos de vista, es doble lipídica por fuera y por dentro, tiene grasitas, tiene un potencial eléctrico muy importante, ¿verdad? Que es precisamente de menos 90 milivolts, cuando hablamos precisamente, repito, de la célula musculoesquelética. Esto se ganó un premio Nobel, esos son los trabajos de Kopp, ¿me explico? Lo que dio paso precisamente a entender cómo se hacían las pilas a partir de lo que llamamos la ecuación de Nernst. Y esto depende de la concentración de los electrolitos. Este potencial eléctrico es muy importante. ¿Por qué? Porque está dado precisamente por una diferencia de potencial dada por las concentraciones de electrolitos. Aquí afuera tenemos el sodio, 140 milimoles, ¿verdad? Y solamente tenemos 14 adentro. Afuera tenemos 5 milimoles de potasio y 150 adentro.
que son los principales de la famosa bomba sodio-potasio, pero también tenemos la magnesio-calcio, pero me quiero concentrar en esta, aunque ambas intervienen en este proceso, ¿verdad? Vamos a ver que esta concentración es muy importante, este gradiente que se está dando es muy importante. Si yo divido 140 entre 14 me va a dar 10, ese es el gradiente. Si yo divido 150 entre 5 me va a dar 30, este es el gradiente. Este es el gradiente del equilibrio, este es el gradiente de una membrana estable que está generando este voltaje, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a mantener condiciones eh, eh, de homeostasis a nivel celular muy importantes de las cuales voy a hablar cuando hay alteraciones. Pero ¿qué sucede si yo aumento, verdad, la sal a nivel de la dieta, verdad, o el calcio? Porque también vamos a ver que el calcio puede estar alterado por esta situación y es sumamente interesante, ¿sí? Este, eh, fíjense bien, fíjense bien. ¿Por qué es tan interesante esto? ¿Qué pasa cuando yo aumento la cantidad de sodio? La cantidad de sodio, bueno, pues vamos a ver qué hace que el sodio aumente su entrada hacia el interior de la célula y el potasio va a salir de la misma. Esto va a alterar este potencial de membrana. Este potencial de membrana, este, eh, puede variar, empieza a disminuir. ¿Qué pasa si este potencial eléctrico empieza a disminuir? Bueno, pasan muchas cosas muy interesantes. La membrana se empieza a hacer un poquito más permeable, deja pasar un poquito más de agua libre. Esto es un poquito peligroso para la célula y ahorita vamos a ver por qué. Porque esto se llama inflamación. Y si yo entiendo que toda enfermedad tiene que ver con inflamación, tengo que entender este principio primero. Pero la parte más importante para nosotros es la entrada del oxígeno. El oxígeno, que entra precisamente por difusión, está mediado precisamente por este potencial de membrana. El oxígeno es un material paramagnético. ¿Qué quiere decir? Que se acerca donde hay un campo magnético, ¿verdad? Se ordena por la acción magnética que hay ahí, se ordena, se pone uno tras de otro y es mucho más fácil que empuje para poder entrar, haga ese proceso de difusión. Por eso vamos a ver que hoy en lo que llamamos nosotros la llamada disfunción mitocondrial, ¿verdad? Que es precisamente lo que hoy estamos encontrando como dato muy interesante. Bueno, pues fíjense que se caracteriza porque hemos descubierto que la célula empieza a tener problemas con la entrada del oxígeno, un proceso que llamamos hipoxia celular. Esta hipoxia celular va a ser una de las claves detonantes de todo esto. Primero, ¿por qué? Porque para producir energía la célula necesita dos vías, tanto la vía aeróbica como la vía anaeróbica, o sea, la vía del oxígeno, ¿sí? Y la vía que no es de oxígeno, que necesita oxígeno. Pero si no está entrando el oxígeno, esta vía aeróbica se va a ver depletada, no se puede sintetizar, solamente se puede activar la vía anaeróbica. Y esta vía anaeróbica pues produce muy poquita energía, mira, 2 ATPs, por eso está muy activa. El problema que esta vía anaeróbica no puede fabricar, no puede activar a una enzima que es la acetilcoenzima A para darle paso al ciclo de Krebs. Por eso tiene que regresar a su vía inicial que se llama piruvato, ¿verdad? El piruvato se convierte en lactato por la acción de la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? El lactato en condiciones normales debería de regresar al ciclo de Krebs, pero pues no lo puede hacer, por lo tanto se activa o se convierte en su vía activa, que es el ácido láctico. Aquí adentro se empieza a acidificar. ¿Cómo controla la acidificación la célula? Pues con el agua libre, ¿verdad? Y el agua que está aquí adentro, que es un agua muy especial, es un agua que llamamos agua estructurada, se empieza a desnaturalizar, ¿verdad? Y esto es muy interesante. Voy a explicar por qué. Fíjense bien. El poco oxígeno que entra, que logra entrar, en lugar de irse para quemar glucosa o para quemar grasa, ¿verdad? Se encuentra este oxígeno, a esta agua libre, perdón, y se convierte en peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante muy importante, y también se produce un anión superóxido, ¿verdad? Que empiezan a dañar esta capa lipídica que son de grasas poliinsaturadas. Esto se llama estrés oxidativo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pónganme mucha atención. Para que el azúcar, lo voy a poner aquí abreviado, el azúcar se convierta en energía, solamente demanda 6 moles de oxígeno, pero para que la grasa se vuelva energía, se necesitan 23. Entonces vamos a ver que durante esta hipoxia celular, la célula tiene deficiencia para metabolizar. Gracias. Fíjense bien.
Dice, esos son los trabajos de Dickerson y de Wilderson, que también se ganan un premio, el premio Osler, que es como el Nobel, pero vamos, no es el Nobel de medicina, pero es un premio muy valioso que da la Academia Canadiense. Fíjate bien, dice Dickerson y Wilderson, cuando entra el sodio, que es la carga positiva, se sale la proteína, se sale la carga negativa, que es la proteína, se sale el nitrógeno, entonces la célula empieza a tener problemas para sintetizar proteínas. Por eso en la disfunción mitocondrial le llamamos estrés del retículo endoplásmico, porque ahí es donde se fabrican las proteínas, ¿verdad? Aquí el nitrógeno se sale, empieza a haber precisamente aumento de azoados, ácido úrico, urea, creatinina, etcétera. Entonces ahora vamos a analizar todo lo que acabo de mencionar contra el síndrome metabólico. Vamos a ver qué pasa. Primero, ¿por qué hay obesidad androide? ¿Por qué suben las grasas y los triglicéridos? Ah, pues porque si hay hipoxia no se pueden quemar grasas. Hay un proceso hipóxico. ¿Por qué resistencia a la insulina? ¿Por qué se está dañando el receptor de la insulina? Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Una es su correcta síntesis, porque recordemos que el receptor de la insulina es del tipo tirosina quinasa, el cual depende precisamente de dos factores importantes. Uno, de la entrada precisamente de yodo para la formación de la tiroxina, y por otro lado, algo muy importante, de la correcta síntesis de proteína, de la correcta desaminación, que no está siendo ocurrente por que se está saliendo la proteína y se está generando estrés en el retículo endoplásmico. Segundo, el estrés oxidativo, lo que se está dañando la membrana celular. Y tercero, la baja de este potencial electromagnético, porque recordemos que los receptores de membrana, a final del día, son cargas eléctricas, a final del día. ¿Me explico? Ahora bien, ¿por qué hay hipertensión arterial sistémica? Pues porque al no poderse desaminar adecuadamente, al no haber una buena síntesis y en el metabolismo de proteínas, la citrulina difícilmente se puede convertir en arginina, por lo tanto la arginina no se puede convertir en óxido nítrico, no puede haber vasodilatación. ¿Por qué hay un estado hipercoagulable? ¿Y por qué hay estado proinflamatorio? Pues porque al no poder entrar la insulina, al no poder entrar, está sensibilizando membrana. Recordemos que la insulina no deja de ser una hormona que me va a activar una enzima, ¿verdad? Que es la 5 delta desaturasa, con lo cual me activa las prostaglandinas de la serie 2. Y esas prostaglandinas de la serie 2 son las que son hipercoagulables, son las que hacen la acción proinflamatoria. Entonces vamos a entender, ¿sí? ¿Por qué está ocurriendo todo esto en el paciente con síndrome metabólico, paciente con diabetes? Entonces cuando el médico me dice, es que con que tenga dos es más que suficiente, perdón, a lo mejor tiene todas, pero no lo sé identificar, ¿verdad? Porque yo me estoy dejando llevar por una sintomatología en la cual, lógicamente, la parte esencial es valorar su glucosa, pero vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo.